análisis que va más allá de lo que vemos y leemos en las noticias. Estoy seguro que saldremos de aquí mucho mejor informados de lo que entramos y espero que mucho más tranquilos. Vamos. Quisiera agradecer en nombre de la comunidad de TEL a nuestros invitados el día de hoy, el doctor Leo Zuckerman, el doctor Luis Rubio, el maestro Rafael Saga. Muchas gracias por tomarse el tiempo de venir a compartir con nosotros esta tarde. Bienvenidos todos, y ahora le doy la palabra a nuestro rabino Marcelo Rittner para que haga la introducción de nuestros invitados. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Realmente todos esperamos salir mejor de aquí y por las dudas terminaremos la actividad con un Mishevera colectivo. Pero también muy tosco y muy torpe, y que llega a una fiesta un día y ve un jarrón chino enorme en la mitad del salón y se pasa toda la novela pensando en que tiene que ser muy cuidadoso para que no vaya a hacerle daño al jarrón y eventualmente acaba rompiendo el jarrón. Me parece que es un poco una fotografía de lo que hemos vivido en las transiciones política y económica en el país. Hay toda una tradición bíblica del Shvirat HaKelim, que es el de romper los platos y que tiene la idea de crear algo nuevo. Y en México hemos roto muchos platos, pero no hemos cambiado las cosas suficientemente a mi modo de ver. Quisiera hablar sobre tres temas rápido para dar la oportunidad a que después pudiéramos discutir, después de mis compañeros aquí podríamos discutir los temas que a ustedes les parecen importantes. Pero uno quisiera yo ver, desde mi perspectiva, dónde estamos y por qué estamos ahí. Otro es el tema de la economía y la relación con la economía americana en esto, y con ello tratar de aterrizar en lo que yo creo que viene en los próximos meses. Es evidente que tenemos problemas monumentales, algunos que parecen irresolubles, pero yo no creo que más allá, si quitamos las emociones que nos crean los problemas cotidianos que vemos, las fotografías terribles que se ven en los medios escandalosos con frecuencia, yo no creo que sean irresolubles nuestros problemas. Y de hecho creo que hay algunos de los problemas que con frecuencia identificamos o se identifican en los medios como los principales, y yo creo que en muchos casos no son necesariamente los problemas correctos. Creo que tenemos a veces identificados los problemas mal. Voy a ir a eso un momento. Algunos de los problemas que tenemos tienen que ver con instituciones, otros tienen que ver con personas, y en países con instituciones relativamente débiles como México las personas se vuelven muy importantes, porque hacia dónde se dirigen las personas, qué es lo que hacen, qué decisiones toman los líderes políticos, determina mucho más en un país como México de lo que determina en un país como Alemania o como Estados Unidos, donde las instituciones son más fuertes que las personas, salvo momentos excepcionales. Me parece que el corazón de nuestro problema como país es que tenemos instituciones débiles, que tenemos un Estado débil. Pasamos de un Estado muy fuerte porque tenía gran capacidad de control a través de los mecanismos que existían entonces, pero lo que en retrospectiva había era un Estado muy fuerte por la capacidad de control y porque utilizaba la autoridad con relativa frecuencia, pero por lo menos con la amenaza de utilizarla cuando necesitaba un feudalismo, porque se hicieron muy fuertes los gobernadores cuando antes el dueño era el rey. Pero casi prácticamente ningún gobernador se dedicó a invertir en los temas de seguridad pública. Y eso fue porque estaban en la borrachera del momento, en la borrachera de la democracia, en la borrachera de los recursos públicos. Las discusiones en la CONAGO, la Confederación Nacional de Gobernadores, eran sobre cómo extraerle más recursos al gobierno federal, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos estaban en cómo voy a ser un candidato para la presidencia en el futuro, en vez de cómo voy a administrar bien las cosas en mi estado. Mientras eso sucedía, ocurrieron dos cosas en el otro lado. Uno es que la rentabilidad de las organizaciones criminales comenzó a disminuir en Estados Unidos y empezaron a desarrollar el mercado en México.
Y segundo, sobre todo a partir del septiembre 11, hace 10 años, por primera vez los americanos empezaron realmente a cerrar la frontera y a tratar de obligar a que cualquier cruce fuera por conductos legales. Y empezaron a cerrar espacios que antes utilizaban las organizaciones criminales para exportar droga. Entonces, por primera vez tuvieron las organizaciones criminales una búsqueda de espacio territorial para poder construir túneles que antes prácticamente no construían, para poder tener mecanismos de acceso a Estados Unidos que antes no tenían. Entonces, algunas carreteras se volvieron clave y había que control de esas carreteras. Torreón cruzan 4 carreteras importantes, entonces era un lugar que había que controlar, y así sucesivamente en muchos otros lugares. Todo esto para decir que mientras estaban dormidos los gobernadores, las organizaciones criminales estaban creciendo. Y entonces, para cuando voltearon los gobernadores, cuando volteamos todos, ya había un problema distinto al que existía antes. En adición a eso, y quizá más importante, en el pasado se controlaba no porque los priistas fueran mejores, sino porque la fuerza del Estado mexicano era tan grande que pintaba una raya. Se establecía muy claro: se vale que cruces, que lleves la mercancía del sur al norte, no se vale que hagas nada dentro de México, que hagas daño dentro de México. Hoy en día esa no es una amenaza creíble, no hay la capacidad de hacer cumplir esto. Y todo esto pues ocurrió a partir de mediados de los 90, y cuando llega Calderón se da cuenta de que hay un problema espantoso, de que el gobierno ya no tiene capacidad, ya no tiene presencia física en toda la frontera, ya no tiene capacidad de actuar en ningún lugar. Si la estrategia que utilizó no fue buena o mala es una discusión que podemos tener luego, pero yo creo que fue una respuesta muy razonable, muy responsable. Si el hecho de hacer algo era una respuesta muy razonable y muy responsable de una persona que es correcto y decente. Yo creo que hay muchas críticas válidas a la estrategia seguida, pero creo que es un tema que no se puede simplemente decir hizo bien o hizo mal. Creo que entendió que había un problema que habían ignorado los gobiernos anteriores, sobre todo el de Fox. ¿Por qué no hemos cambiado, en dónde hemos cambiado y en dónde no hemos cambiado en el plano económico y político? Yo la voy a complementar lo que dijo Luis con las perspectivas de corto plazo, ¿no? Cómo se ve la economía, el tema de la economía en el corto plazo, el tema de la seguridad en el corto plazo y desde luego el tema de la política rumbo al 2012, donde va a haber elecciones tanto en México como en los Estados Unidos. Déjenme comenzar con la economía. Para todos ustedes ya lo saben, es un hecho, la economía de los Estados Unidos se está desacelerando, sigue creciendo pero a una velocidad menor. De hecho, estamos esperando que este año la economía de Estados Unidos crezca a la mitad de lo que creció el año pasado. El año pasado creció la economía de Estados Unidos al 3%, este año las predicciones, por lo menos que tienen mis colegas del CIDE, es de 1.5%, ¿no? Que es la mitad. ¿A qué se debe esto? Bueno, fundamentalmente a que no se ha recuperado la confianza del consumidor en Estados Unidos. Esta es una variable muy importante porque cada mes, si no me equivoco, el Conference Board le pregunta a la gente el ánimo que tienen para comprarse una lavadora, para pedir un crédito para un coche, etcétera. Y resulta que a pesar de que se ha venido recuperando de los niveles de la crisis recesiva del 2008-2009, pues todavía no alcanza a recuperarse del todo para que los consumidores americanos puedan gastar de la manera que suelen gastar, y todos los que hemos ido a Estados Unidos sabemos pues que sí les encantan el shopping a los gringos, y ese shopping, ese gasto del consumidor es lo que explica el 70% del Producto Interno Bruto, del tamaño de la economía en Estados Unidos. Se está desacelerando la economía de los Estados Unidos, pero no solamente eso, sino que en las últimas semanas, y de hecho desde que yo regresé de vacaciones el 5 de agosto, viernes 5 de agosto, el día que Standard & Poor's le degrada la calificación de la deuda soberana de Estados Unidos, lo que ha subido es la probabilidad de que haya una recesión en Estados Unidos. Una recesión sí ya es cosa más seria, porque significa que la economía de Estados Unidos se hace más chiquita, que hay crecimiento económico negativo. ¿Cómo saber la probabilidad de la recesión? Bueno, pues ustedes escucharán a muchos economistas, muchos expertos que dan su propia probabilidad. Yo
esto de pronosticar el futuro, pues aún es un negocio muy complicado, muy serio, a pesar de lo que diga Walter Mercado. Y yo a lo que le creo es a ustedes, y cuando digo a ustedes es a la posibilidad de dejar que la gente apueste sobre el futuro. Sabemos en la academia que lo que mejor predice el futuro son las apuestas. Y déjenme decírselos rápidamente con un ejemplo. Digamos que mañana jugara el Barcelona contra el Atlas, ¿no? Les dijera, bueno, pues vamos a apostar. ¿Quién va a ganar? ¿Si el Barcelona o el Atlas? ¿No? Yo no sé si habría aquí un valiente que le metería lana al Atlas, ¿no? Según los momios, exactamente. Entonces, seguramente habría mucha gente apostándole que va a ganar el Barcelona y muy poca gente al Atlas, entonces eso diría, se reflejaría en los momios, y los momios lo que reflejan es la probabilidad de que ese evento ocurra. Los municipios pues todavía son pocos municipios, pero lo que les quiero decir es que sí se ha venido expandiendo esta epidemia de urgencia. ¿A qué se debe? Bueno, yo coincido aquí con Luis de que fue una decisión muy responsable del presidente Calderón de decir vamos a entrar al tema, ¿no? Yo creo que nadie en sus 5 sentidos puede cuestionar esta decisión. Lo que sí podemos cuestionar, y muchos crecientemente lo estamos haciendo, es en el cómo, ¿no? ¿Qué ha hecho este gobierno? Y déjenme ponerles un ejemplo que creo que les va a resultar familiar. ¿Cuándo fue que Israel invadió el Líbano la última vez? Fue hace 3, 4 años, ¿no? 6 años, qué barbaridad. Bueno, 6 años. Bueno, Israel, que se metió a buscar a los de Hezbollah allí al Líbano, el gran ejército de Israel, un ejército de los mejores del mundo, eso nos queda claro, se mete al Líbano y es un desastre la operación en el Líbano. Tan es así que regresa el ejército de Israel, hacen una comisión que preside un juez, y el juez encuentra que no había plan, que no había objetivo, que no se sabía qué iban a hacer, que el enemigo está metido dentro de la sociedad, que esto pues, no es la guerra de los 6 días de ejércitos contra ejércitos, que es una guerra no convencional, en fin. Bueno, yo trasladaría el reporte ese que se hizo en Israel hace 6 años y lo pondría ahorita a México. Es decir, creo que se lanzaron a la mexicana, ¿no? Tú lánzate, manda al ejército ahí a Michoacán, echa bala, pon los retenes, ¿no? Agarra a los delincuentes y a ver de qué cuero salen las mejores correas. Lo dijo el presidente todavía el otro día con López Dóriga: si ellos mandan 10 camionetas, yo les voy a echar 20, si ellos mandan 20, yo les voy a echar 40. Perfecto. Si ese fuera el argumento y así se ganan las guerras, los Estados Unidos hubieran ganado la guerra de Vietnam en 2 semanas, y no la agarraron en 20 años, no la pudieron ganar. La superioridad numérica no asegura ganar esa guerra. Entonces yo creo que aquí hay un tema de cómo se debe de luchar esta guerra en contra del crimen organizado, y creo que podemos tratarlo más en la sesión de preguntas y respuestas. Yo no sé si hay alguien que piense que el candidato del PRI puede ser Mario Fabio Beltrones. Yo creo que va a ser Peña Nieto, y estoy dispuesto a apostar mi casa contra la de ustedes, ¿no? Por supuesto, ¿no? O sea, para que sea, ¿no? O sea, si hay alguien que dice, no, va a ser, estoy seguro que va a ser Beltrones, pues con mucho gusto le apostamos. Yo creo que todo indica que Peña Nieto va a ser el candidato, a menos desde luego que le pase al de la izquierda. Pues resulta que todas las encuestas, salvo una de Gea Isa, que está muy rara, que acaba de salir la semana pasada, pero todas las demás dicen que los perredistas adoran a López Obrador, ¿no? Entonces cada quien tiene sus pasiones, buenas, malas, bajas, altas, etcétera. La pasión de la izquierda en México se llama Andrés Manuel, se apellida López Obrador, lo adoran, lo quieren, lo veneran, y yo no veo cómo a Marcelo Ebrard pueda convencer a López Obrador de que se baje de la candidatura. Digamos que López Obrador es un poquito terco, que digamos, un poquito nada más necio. Yo no veo cómo Marcelo Ebrard vaya a poder convencerlo. Es que yo creo que por lo que López Obrador, lo que yo considero, y estoy dispuesto a apostarlo también, es que va a ser candidato seguramente del PT y Convergencia, y seguramente también del PRD. Yo creo que
por ahí va a ir. Y en el PAN, pues el PAN está muy extraño el asunto, porque realmente la que trae el momento, como se dice en la jerga electoral, o el momento favorable es Josefina Vázquez Mota. Claramente hay un momento favorable a favor de Vázquez Mota. Yo estaría dispuesto a apostar un poquito de dinero de que va a ser Josefina. Me llama mucho la atención en ese sentido esto de que se haya ido Cordero como secretario de Hacienda a competir. No entiendo para qué mandan a Cordero, pues ahora sí que como Cordero Pascual, ¿no? Porque pobre Cordero no sube, como dicen ahí en el chiste, ni con la pildorita azul, ¿no? Digo, del PAN, ¿no? No sube, no es un tipo carismático, no es un tipo, vaya, de acuerdo a las encuestas, solamente el 20% de la población sabe quién es Ernesto Cordero. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Agradezco muchísimo a Betel, a su presidente Naum Goroshinsky, a Marcelo Rittner, su rabino, buen amigo, por la iniciativa de organizar esta importante mesa redonda, donde además tengo el enorme honor de decirlo, de compartir con dos de los mejores analistas políticos y económicos del país, los doctores Luis Rubio y Leo Zuckerman, destacados miembros de nuestra comunidad que pueden ver y tener una perspectiva muy importante de lo que está sucediendo en el país y en el mundo. La parte importante para la comunidad judía de México es cómo los temas que son relevantes para la comunidad están inmersos en toda esta dinámica de la que platicaba Luis, o de la que platicaba Leo, estudiando y discutiendo con la gente muy cercana. Es que entonces se llevará a la Asamblea General en lo que se llama un proceso Unidos por la Paz, y lo digo entre comillas, que permite a la Asamblea votar asuntos sin pasar por el Consejo de Seguridad, y ahí pueden obtener un cambio de estatus de entidad observadora, como lo son hoy, al estatus de Estado observador, sin alcanzar la membresía y por tanto el derecho a voto. El bloque formado por los países árabes, musulmanes, africanos y otros aliados de estos, ya sea por interés económico o político, aseguran una cantidad de más de 110 votos. Se requieren 2/3 partes para la aprobación de una resolución, que actualmente son 129 países, por los que les falta el voto de más países. Hasta ahora, en Latinoamérica la mayoría de los países han manifestado su intención de apoyar esta resolución. Algunos incluyen la definición de las fronteras del 67 y otros no las mencionan, como el caso de Chile. Colombia y Panamá se han pronunciado en contra. En el bloque occidental, Estados Unidos, Canadá, Alemania, Holanda, Italia y Rumania han expresado su intención de votar en contra. Y de manera muy importante, México aún no ha definido su voto, lo que lo ha puesto bajo una presión muy importante. Para muchos en el mundo diplomático hay grandes discusiones al respecto de si México ya debió de haberse definido o aún no se ha definido. Nosotros tenemos una postura muy clara en ese respecto y nos parece que México está haciendo lo correcto en este momento de no dar un cheque en blanco sin saber lo que dice la resolución, decir que está de acuerdo en algo que aún no conoce. Es importante porque aquí el tema de los tiempos, y ahora lo veremos, nos dejará ver cómo se han venido dando las cosas y cómo sí hay una presión y una concertación para que México defina su voto lo antes posible. ¿Y qué le parecen estos encuentros? Yo creo que son lo que necesitamos. Muchos de estos encuentros, con mucha gente que venga, pregunte y se sienta mejor, de sentir en comunidad que el problema es de muchos y que juntos podemos hacer cambios. ¿Cuánto tiempo requerimos para hacer estos puentes, para hacer una reestructura? Yo creo que puede hacerse en 4, 5, 6 años si nos ponemos a trabajar, si tenemos un liderazgo adecuado y si el proyecto es el que amerita y el que se necesita.
Pero ¿qué pasaría exactamente con estas cuestiones de impunidad, de corrupción? ¿Es fácil? Bueno, no es fácil, pero si se van empezando a crear los incentivos adecuados, poco a poco se va resolviendo el tema. Esto de crear incentivos y estructuras para hacerlos cumplir, son las dos cosas. ¿Me podrías dar ejemplo de incentivos? Bueno, por ejemplo, si una persona que comete una falta es hecha sujeta a la ley, a la justicia, pues entonces los demás ya no van a hacer lo mismo. Es bastante sencillo, conceptualmente es muy sencillo. Entonces poco a poco ir haciéndolo, poco a poco ir construyendo la resolución en ese sentido. Es algo que mejor porque a mí me pareció que hablábamos mucho de obras de teatro, por así decirlo, pero no de autores. Se habló mucho aquí de hechos delictivos, pero no de nombres. Yo creo que los nombres son los principales criminales, narcotraficantes y todos los que lo hacen posible, que son jueces, empresarios, banqueros, etc. Tenemos que encontrar, bueno, políticos, pero también empresarios y los demás. Todo el mundo tiene que disciplinarse y la disciplina responde a la ley, no otra cosa. ¿Cuánto tiempo necesitamos para limpiar la casa? Para limpiar México. No va a tardar años, esto va a tardar años, sobre todo en el tema de seguridad. ¿Y en el de corrupción, movilidad? No, eso más todavía, porque ese país es un país que históricamente ha tenido altos niveles de corrupción, y la corrupción no se soluciona de un día para otro, es un tema también cultural. ¿Con qué se tendría que empezar primero? ¿Con la inseguridad o con la corrupción? No, ambas van de la mano. Desde tu punto de vista, del 1 al 10, ¿cómo está México? ¿Qué calificación le darías en cuanto a seguridad, en cuanto a limpieza de instituciones, etcétera? No, me parece que estamos pasando por un episodio muy complicado de la historia moderna de México en los temas que manejas, pero creo que se están tomando pasos importantes en distintas instituciones para irlas fortaleciendo, y el legado del presidente en algunas de ellas será muy importante. Habrá que cuidarlas como sociedad civil y tendremos que ser muy cuidadosos con eso. Ejemplos como la Policía Federal, en donde hay una verdadera institución que se ha venido creando, habrá que cuidarla, habrá que preocuparnos de que no se utilice como botín político en los próximos meses, y seguir buscando caminar por el camino de la institucionalización, como lo decían pues, gente tan importante como el doctor Luis Rubio o el doctor Zuckerman, que cada vez se vayan fortaleciendo. Creo que tendremos que ser parte del equipo constructor, y la comunidad judía de México tendrá que ser parte de ese equipo constructor de instituciones en el país. ¿Cuánto tiempo habrá que pasar para empezar a ver la obra de esta institución? Bueno, a mí me parece que son procesos largos, y cuando empezamos con el tema de seguridad nos hablaban de 6, 7 años que a nadie nos gustaba escuchar. Ya pasaron 4. Me parece que pues, en un par de años empezaremos a ver los resultados, y mientras tanto pues, hay que tomar todas las medidas, hay que tener cuidado, hay que evitar estar metido en cosas en las que no hay que estar metido. Eso hemos visto que incrementa el riesgo de la gente que está metida en cosas en las que no debía estar metido. La gente que está haciendo sus actividades normales en la ciudad ahora no está corriendo grandes riesgos. Las estadísticas incluso muestran una disminución del crimen. Espero que con esto podamos nosotros pasar por este periodo complicado para poder ser parte del mejor México en el que todos queremos vivir y en el que todos soñamos, y poderle heredar a nuestros hijos un mejor país. Una última pregunta acerca de lo que va a pasar en estos días en torno a la declaración unilateral del Estado de Palestina. ¿Cuál es el siguiente paso? Si sí o si no pasa. Bueno, el siguiente paso será ver cuál es la resolución. Espero que tengamos en algunas semanas una resolución que empezarán a dar los palestinos ante la ONU, y en base a ella pues habrá que leerla de manera objetiva. Creo que es muy importante que, más que dejarnos ir por pasiones, por información, por artículos, por comentarios de gente, creo que es muy importante que sepamos el documento sobre el cual hay que emitir una opinión. Y bueno, estoy seguro que el presidente de la República, que la Cancillería harán un trabajo profundo y decidirán responsablemente, como lo ha hecho México ya en muchas ocasiones, con un documento en mano y sabiendo qué es lo que se tiene que hacer y cuál es la mejor posición para México, que es un país que siempre ha buscado la paz y la armonía de los estados en el mundo.
Esa es la política de México y estamos seguros que en esta ocasión, de manera muy responsable, buscarán hacer lo mismo. Mientras tanto, hay que esperar la resolución. Sin ella es difícil decir qué debe de hacer alguien que no ha visto una resolución. Oye, ¿qué te ha parecido? Excelente actividad. Felicitar a Betel porque este tipo de eventos son los que deben de proliferar en nuestra comunidad. Una gran iniciativa. Oye, ¿y tú cómo ves a México? Como veo a México, complicado, inmerso en una serie de problemáticas de seguridad, de viabilidad político-democrática, de posible recesión económica, con corrupción, complicado, pero con un gran reto para todos los mexicanos, para todos nosotros, para tratar de que salga adelante.